Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Lina Cristina y en esta ocasión vamos a hablar de la caracterización física del baloncesto y de los test que se hacen en esta modalidad deportiva. Acompañados por nuestro profesor José Albeiro en el área de caracterización de los deportes de conjunto e individuales en el programa de entrenamiento deportivo. Entonces comenzamos diciendo que el baloncesto es una disciplina deportiva mundial y olímpica. Este es un deporte de conjunto jugado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno durante 4 periodos de 10 o 12 minutos cada uno. Esto va a depende de la competencia. El objetivo de este deporte es anotar puntos introduciendo el balón por la canasta del equipo contrario y evitar que lo introduzcan en el propio. El juego se caracteriza porque tiene repetidos y variados movimientos de alta intensidad y de corta duración. Entre esos movimientos están los saltos, los sprint cortos, los cambios de dirección y las aceleraciones y desaceleraciones. Todos estos movimientos se pueden presentar con posesión de balón o sin posesión de balón. Bueno, luego de hacer una conceptualización básica sobre lo que es el baloncesto en sí, vamos a hablar ahorita de la caracterización física y vamos a comenzar hablando sobre las vías energéticas. Entonces decimos que el baloncesto está clasificado como un deporte aeróbico-anaeróbico alternado. Este es un deporte mixto que requiere tanto metabolismo aeróbico como metabolismo anaeróbico. En la tabla que tenemos aquí presente, entonces tenemos las medidas fisiológicas y rendimiento, tenemos los sistemas energéticos y tenemos ejemplos de acciones de juego donde se presentan ese sistema energético. Entonces, por ejemplo, tenemos la potencia anaeróbica, tenemos como sistema energético, tenemos al ATP-PC. Y este se presenta en movimientos muy rápidos, muy explosivos, que pueden ser como rebotes, saltos, bloqueos, etc. También por acá tenemos la potencia aeróbica. La potencia aeróbica, vemos que el sistema energético es el aeróbico y este se presenta en todo el juego. Miren que en la tablita dice ejemplo de duración entre 1 hora.5 y 2 horas.5. Entonces este se presenta, por decirlo así, en todo el partido. Otra variable que tenemos a analizar es la frecuencia cardíaca. En la siguiente tabla vemos la frecuencia cardíaca en competición según el puesto específico. Tenemos entonces a los bases, aleros y pivots en grupos de senior y cadete. A simple vista podemos ver que los seniors tienen mayor frecuencia cardíaca que los cadetes. Y para interpretar la tabla la interpretamos de la siguiente manera. O sea, esta tabla lo que nos quiere decir es que la frecuencia cardíaca media más elevada va a corresponder a los bases. Y ahí van a seguir los aleros y por último van a estar los pivots. VO2 máximo. Muchos autores expresaban en esta variable que si un jugador quería tener un nivel alto de juego, que si se quería desempeñar bien dentro del campo de juego, su consumo máximo no podía estar por debajo de 50 milímetros por kilogramo de peso minuto. Esta es una tablita que muestra las diferencias de los jugadores según la categoría. Por ejemplo, para analizar, vemos en la columna de VO2 máximo que muchos están por encima de ese 50 mililitros kilogramos por minuto. Entonces, se podría decir que estos jugadores de esta liga sí podrían desempeñarse bien dentro del juego.
Bueno, en la siguiente tabla que vemos aquí sobre el VO2 máximo según el puesto específico de juego, estos datos resultaron después de que se los aplicaron a un equipo senior de baloncesto en hombres. Entonces determinaron por los puestos y lo que encontraron fue que los bases tenían un VO2 alrededor del 65.4, los aleros del 61.65 y los pivots de 60.65. Recordemos que anterior habíamos dicho que muchos autores ponían que si un jugador quería tener buenos niveles de rendimiento, por así decirlo, en la competencia, su consumo máximo de oxígeno no podía estar por debajo de los 50 milímetros kilogramo minuto. Entonces, se puede decir que con base a esto, estos jugadores de este equipo están bien, o sea, están excelentes. Bueno, en el somatotipo, según un estudio realizado que hablaba sobre el somatotipo ideal para la práctica de baloncesto, decía que el somatotipo ideal era o es un ectomesomorfo con predominio del ectomorfismo. Esto lo que quiere decir es que tienen características como extremidades largas, los dedos largos, las manos largas, que tienen una buena masa muscular y que tienen una buena altura. Su altura está entre 1,90 y 2 metros. Esta es una tabla que expresa la altura de diferentes jugadores de rendimiento, de alto rendimiento de baloncesto. Entonces tenemos que Kobe Bryant, por ejemplo, él medía 1.98, que LeBron James mide 2 metros. Esos siempre están ahí entre 90 y pico y 2 metros. Entonces, con estos valores de esta tabla, se determinó un promedio de 1.68. Este promedio estaba 1 centímetro por debajo del de la NBA en la temporada 2017-2018, que fue de 1.97. La distancia que recorrida también es una variable fundamental a saber en el baloncesto. Entonces, aquí tenemos la distancia, esta tabla nos muestra la distancia de recorrida por los jugadores de baloncesto con varios autores. Por ejemplo, el autor Gasca en el año 1971 dice, o sea, lo hace de manera general, y dice que un jugador de baloncesto recorría 1809 metros. Pasémonos acá a esa investigación del año 1982 por el señor Coley y Faina, donde lo que hacen es expresar una distancia recorrida según el puesto específico. Entonces, ellos decían que un base corre 3.500 metros, que un alero corre 4.000 y que un pivot corre 2.775 metros. Para analizar esta tablita, en lo último que dije, según el puesto específico, este autor lo que plantea es que los bases y los aleros corren más que un pivot. Bueno, acciones técnico-tácticas. Esta tabla nos muestra las distintas acciones técnico-tácticas de los jugadores de baloncesto que realizan durante un partido. Estas acciones van específicas según los puestos. Para analizarlo así de manera muy rápida, se puede ver una diferencia significativa en cuanto al base, en cuanto al pase, en cuanto a los saltos y en cuanto a los tiros. Por ejemplo, un base está haciendo alrededor de 577 botes, mientras que un alero está haciendo simplemente 75 y un pivot 14.
En los saltos, un base hace 25 saltos, un alero hace 71 y un pivot 100. Entonces, en esas tres variables, en los botes, en los tiros y en los saltos, hay diferencias significativas con respecto al base. El porcentaje de tiempo que se utiliza en las diferentes opciones defensivas. En esta tabla podemos ver el porcentaje de tiempo y según la defensa. Entonces, por ejemplo, una defensa individual es el que se lleva mayor porcentaje en el baloncesto con un 88.05% de tiempo. Analicemos otra, una defensa mixta es el 0,46% de lo que es el tiempo en las defensas del partido. Entonces, para concluir, las defensas individuales son las que se llevan un mayor porcentaje en este deporte. Entonces, para determinar el VO2 máximo en este test de Cooper, la literatura nos ofrece tres fórmulas. En este cuadro que ustedes ven ahí en esa tabla, están cada una de esas fórmulas aplicadas. Por ejemplo, en la fórmula 1, este estudio se lo aplicaron a los mismos deportistas que les comentaba ahora sobre los equipos senior de baloncesto en hombres. Entonces, la primera fórmula se estimaba el VO2 con un 56.95%. En la segunda fórmula, con los mismos sujetos, daba una estimación de 55,66 y con la última fórmula de 54,38. Entonces, este test de Cooper se utiliza mucho, pero es un test de campo, entonces es un test de campo con una metodología indirecta y puede que, pues esto hace que los valores sean diferentes. De pronto para una estimación más próxima y certera del VO2 máximo ya sería el de laboratorio con un método directo. Bueno, por acá volvemos a lo mismo, que los jugadores de baloncesto no pueden tener un VO2 máximo por debajo de 50 milímetros kilómetro minuto, 50 milímetros kilogramo de peso minuto. El somatotipo. Para determinar el somatotipo se puede hacer un test de antropometría de acuerdo al protocolo descrito por Rosser y Marfet. Aquí no voy a hacer tanto énfasis porque no encontré como mucha información al respecto de esto. Bueno, en los tests en cuanto a los saltos, tenemos por un lado el test de salto vertical a caballo. En este test, el deportista realiza de manera individual un salto máximo con el fin de conocer la potencia máxima de salto. En el baloncesto lo que hacen muchos entrenadores es, por ejemplo, poner sobre la línea de fondo a los deportistas y cuando salten lo que van a hacer es intentar llegar a tocar el tablero de la canasta.
En este salto hay una ayuda y es que pueden utilizar el impulso del tren superior, perdón. En cuanto al squat jump, este consiste en la realización de un salto partiendo de una flexión de rodilla de 90 grados. Aquí el tronco debe estar recto y las manos deben situarse en las caderas durante la ejecución del test. El salto con contramovimiento. Aquí este test se realiza partiendo con el sujeto totalmente erguido. Entonces el sujeto lo que hace es una leve flexión, hace una flexión seguida de una rápida extensión para realizar el salto. Esta tabla que vemos aquí es un estudio de unos deportistas de la Liga Española de Baloncesto Aficionado, donde, por ejemplo, muestran que el test de Abalakot tiene unos niveles más altos que los otros dos test, y esto se debe a que el test de Abalakot tiene una ventaja y es que pueden utilizar su miembro superior para impulsarse y así saltar más alto. Esas son las referencias de las cuales utilicé para realizar el trabajo. Gracias por su atención.